el es, es mediante el estudio, el análisis que los tribunales más importantes del mundo realizan. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es uno de ellos. Es uno de estos tribunales regionales que indudablemente nos genera enorme cantidad de enseñanza jurídica. Así que en particular esta materia pues me trae mucha sensación de alegría y de esa emoción por compartir con ustedes todo esto y de construir el conocimiento juntos, ¿verdad? Recuérdense que en esta oportunidad, como se trata de un taller, el plan que yo tengo para poder desarrollarlo es que ustedes también comiencen a tener ese contacto con la jurisprudencia interamericana. Así que es parte del plan y precisamente eso quería mencionarles a ustedes, que eh, una de ustedes, una compañera, me mencionaba un tema de si la actividad anterior, la que está pendiente del módulo octavo, se podía realizar en parejas. Y yo le mencionaba de que en esta oportunidad, en el módulo era individual, en ese módulo 8. Pero en este módulo vamos a trabajar en parejas. Así que yo necesitaría de que antes de terminar esta sesión, puedan ustedes crear los grupos, ¿verdad? No sé si ustedes tienen un contacto, eh, entre ustedes se conocen de algún modo o son cuestiones completamente alejadas. Eso me gusta, ese dato no lo sé, así que me gustaría que pudieran decírmelo y en caso de que tengan algún tipo de ya hayan trabajado juntos o si ya tienen los grupos pues armados, pues mucho que mejor, ¿verdad? Así ya no les trastoco a ustedes el plan que han venido desarrollando durante todos estos meses. Así que no sé si me pueden dar información sobre eso. Pues tenemos nada más el grupo de WhatsApp. Creo que no hemos tenido la oportunidad de realizar trabajos en equipo más que en una ocasión en un módulo con la maestra Camila, pero el trabajo en equipo lo hicimos en la clase. Entonces no hemos desarrollado así como parejas o demás. Ah, Ok, ok. O sea que sería prácticamente la primera ocasión. sí, o sea, fuera de aula, sí. Solamente esta ocasión que trabajamos con la maestra Camila, pero fue en el aula, ¿verdad? Ahí sí, ahí hicimos los equipos y ahí al final de la jornada entregamos la tarea en equipo, Ok, pero no fuera de ella, sí. ok, muy bien. Perfecto. Entonces, si gustan, pues en virtud de que tienen ese grupo de WhatsApp, podrían ustedes organizarse en parejas para armar las parejas que salgan, porque habría que ver en total de los integrantes que están inscritos para que cuando ya estén los grupos, pues pueda yo asignarles una sentencia a la cual ustedes deberán investigarlas, deberán estudiarla y deberán trasladarnos a nosotros como escuchas el contenido de esa sentencia, de qué trataba la sentencia, la narración fáctica de esa decisión, cuáles fueron los hechos que dieron lugar al conocimiento de la jurisdicción interamericana, particularmente de esos casos, cuáles fueron los derechos violados, el, el, el sentido de la sentencia, los efectos que ésta tuvo, etcétera, ¿no? La idea es que ustedes investiguen la jurisprudencia y además nos la compartan, porque buena parte del asunto aquí es que nosotros, este mecanismo nos va a permitir en este taller precisamente adquirir un conocimiento que no lograríamos al intentar individualmente estudiar toda la jurisprudencia, porque es muy vasta, ¿verdad? Sabemos que la Corte Interamericana ha emitido una gran cantidad de sentencias y son sentencias que también tienen su complejidad, tienen también incluso su volumen, ¿no? Entonces, una actividad como esta, en ese taller, nos va a permitir alcanzar el mayor
la mayor cantidad de temas relacionados. Así que les dejo por el momento esa tarea, ¿no? Que puedan armar esos grupos, esas parejas, y luego me las dicen ya al final para que yo les pueda asignar aquí las decisiones que van ustedes a investigar. Así que hágame ese gran favor. Muy bien. Dicho lo anterior, vamos a dar inicio a este curso. Permítame un momento. Muy bien, vamos a ver. Por acá. Muy bien, me dicen si logran visualizarlo. A ver. Ok, perfecto, muy bien. Comencemos entonces. Vamos a efectuar este taller de jurisprudencia sobre derechos humanos. Acá debemos decir que la jurisprudencia que vamos a analizar, como les anunciaba anteriormente, se trata sobre grupos que están en condición de vulnerabilidad según los parámetros que nos ha dado la misma jurisprudencia. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, sobre niños, niñas y adolescentes. Vamos a hablar sobre mujeres. Vamos a hablar sobre adultos mayores y personas con discapacidad. Entonces, obviamente, algunos temas que van a tener un mayor profundidad que otros porque también el tiempo no nos permite, digamos, ingresar completamente a desarrollar las sentencias más importantes de cada uno, pero sí vamos a intentar, pues, recoger el espíritu más importante que ha dado la Corte Interamericana sobre estos temas. Entonces, aquí, para comenzar a hablar de esta temática, debemos señalar lo siguiente, y es de dónde aparece el rol que tiene la Corte, o sea, cuál es el papel que tiene en todo esto la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Debemos decir que el artículo 1 del Pacto de San José establece que los estados que son parte en esa convención se encuentran comprometidos a respetar los derechos, las libertades que están reconocidos en este documento y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, dice este artículo 1. Luego el artículo 2 nos dice lo siguiente, que si el ejercicio de los derechos y de las libertades mencionados en el artículo 1 no estuviesen garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, medidas legislativas que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. ¿Se recuerdan que allá en el módulo 3 hablábamos un poco sobre esa necesidad y esa obligación que tienen los estados de adoptar a su derecho interno lo que establece la Convención Americana? Y además, a contrario censo, tampoco puede el Estado alegar que el derecho interno lo obliga a actuar en contra de lo establecido por la Convención Americana. Entonces, en esa doble vertiente de ideas también aparece este aspecto. Entonces, también el artículo 62.3 de este tratado indica que la Corte Interamericana tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta convención. Entonces, aquí, como vemos, aparece el rol tan trascendental que tiene la Corte. ¿Cuál es? Bueno, recordemos que tiene dos aspectos la Corte Interamericana, una función consultiva y una función jurisdiccional. Esta función consultiva, como lo hemos visto, implica que los estados parte de la convención pueden formularle preguntas, interrogantes
que se aclaren dudas sobre determinados temas, que los estados tengan inquietud sobre si se hace esto o se hace lo otro, implica ya sea la decisión A o la decisión B, una vulneración a lo establecido en esta Convención Americana. Entonces, esa función consultiva implica que la Corte efectúa sus razonamientos, sus argumentos, a efecto de dilucidar o esclarecer esas situaciones que le son planteadas. Pero también tiene una función jurisdiccional, que es producto de los casos contenciosos que llegan a su conocimiento. Es decir, la función consultiva puede ser incluso de manera abstracta. Es decir, se le plantean a la Corte determinados supuestos que no tienen, que no tienen por qué tener un nombre y un apellido, sino que un supuesto hipotético que sea necesario dilucidar si se realiza de esa manera, violenta o no la convención. En cambio, cuando se trata de la función jurisdiccional, ya estamos hablando de una situación concreta, donde se está señalando, donde se presume o existen indicios de una probable vulneración a derechos humanos garantizados por la Convención. Entonces, esa perspectiva no la olvidemos de la función que tiene la Corte. Entonces, esta situación que hemos mencionado, estas fórmulas que tienen estas normas, debemos señalar que implica que la Corte se le da una competencia de efectuar un control. Este control tiene que ver con el aspecto propio del actuar de los estados respecto a lo que se realiza en la práctica, en la realidad, en el aspecto social mismo de cada estado, en una situación determinada, con actores específicos, respecto a lo que dice la convención, a lo que mandata la convención. Entonces ahí se trata de un contraste entre lo que ha acontecido en la vida real y lo que protege la la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, ese contraste es producto precisamente de ese control de juridicidad del accionar de los estados. Entonces, este aspecto de esta función de este tribunal interamericano es absolutamente relevante, precisamente porque viene a constituir lo que se denomina como el guardián de la Convención Americana. Es el guardián, es decir, verifica que las normas que están establecidas en la Convención no sean letra muerta, que no sean unas disposiciones que no tengan aplicación práctica, sino lo contrario, que exista un respeto y se genere esa cultura de respeto a los derechos humanos en todo el hemisferio. Entonces, esto es importante porque en algún momento, cuando un Estado violenta los derechos humanos garantizados en la Convención, esto puede dar lugar a una responsabilidad internacional precisamente por el incumplimiento. Muy bien. Entonces, aquí debemos hacernos una pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de jurisprudencia interamericana? Aquí es interesante porque vamos a señalar que cuando hablamos de jurisprudencia interamericana estamos haciendo referencia a todas aquellas decisiones y además las opiniones que están siendo emitidas o han sido pronunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como uno de los órganos máximos del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Entonces, debemos señalar que la importancia de la jurisprudencia interamericana radica en lo siguiente. Primero, que establece unos estándares, establece unos principios para la protección de los derechos humanos en todo el continente, así como también la promoción de estos en este territorio. Básicamente, teniendo como base, teniendo como sustento normativo la interpretación y la aplicación de la Convención Americana, que es precisamente el, el, digamos, el órgano, perdón, el cuerpo normativo que es sujeto a esta interpretación.
y además otros instrumentos internacionales, porque no es únicamente la Convención Americana, como lo hemos visto. Entonces, cuando hablamos de esta jurisprudencia interamericana, vamos a hacer siempre referencia a las decisiones que ha emitido esta Corte. Ese es el sentido que vamos a entender por jurisprudencia interamericana. Entonces, estas funciones o esta importancia que tiene la jurisprudencia también implica que va a permitir el desarrollo, va a impulsar el desarrollo, el fortalecimiento del derecho internacional de los derechos humanos en toda la región y además el diálogo, la cooperación entre los estados y los órganos mismos del sistema interamericano, funcionando como precisamente como un sistema, ¿no? Entonces, en la medida en que los estados respetan los derechos humanos, en esa misma medida se fortalecen los derechos humanos a nivel interamericano. Entonces, esa lógica debemos tenerla siempre presente. De igual modo, la medida en que los estados no respetan los derechos humanos en el sistema interamericano, en esa medida se debilita. Sin embargo, el rol de la Corte, fortalecerlos mediante el señalamiento a los estados cuando estos no cumplen o cuando violentan de una manera frontal los derechos humanos de los ciudadanos que están en su territorio. Muy bien. Entonces, debemos señalar también que las resoluciones que da la Corte Interamericana tienen efectos vinculantes, definitivamente. Y tiene efectos precisamente para todos aquellos estados que han reconocido esta competencia. Y ello implica que deben respetar, deben cumplir las sentencias y cualquier otra medida que el tribunal emita, así como las opiniones consultivas. Es decir, si yo como país le planteo una opinión consultiva a la Corte, obviamente estoy obligado al momento que la Corte me señale un camino a seguir a realizarlo de esa manera, porque él es el intérprete supremo, es el intérprete máximo, el intérprete último de la Convención Americana. Entonces, el Estado se encuentra en esa obligación de respetar esos postulados que está emitiendo la Corte. No son meras recomendaciones, sino que tienen una vinculatoriedad con el Estado que la ha solicitado. Y no solamente eso, sino que para el resto de integrantes del tratado, que han formado parte del tratado, que lo han tomado para sí. Entonces, por eso debemos darnos cuenta de la trascendencia de las decisiones que tiene esta Corte. O sea, no es cualquier tribunal, es un tribunal que está en la cúspide de todo el sistema interamericano de protección de derechos. Entonces, también se dice que la jurisprudencia tiene efectos persuasivos para los estados que no han reconocido aún la competencia contenciosa de la Corte, así como para otros actores nacionales e internacionales, como precisamente los organismos públicos, los poderes de Estado, los órganos judiciales, con especial atención a estos, porque los organismos judiciales deben estar completamente al día de lo que la Corte Interamericana, de los criterios que tiene la Corte Interamericana sobre determinados temas, sobre situaciones que son del día a día de los tribunales. ¿Por qué? Porque precisamente el accionar, el actuar judicial debe estar conforme no solo a la legislación interna, no solo a la constitución de los países que son miembros o que pertenecen, sino que también ante lo que prevé y protege la Convención Americana de Derechos Humanos. Recordemos aquel control de convencionalidad que es obligación realizarlo por parte de los entes judiciales. Entonces, con especial énfasis en los organismos jurisdiccionales, ellos deben estar al día. Entonces, nosotros como profesionales que estamos en esta área jurídica, también, ¿no? Entonces, si en algún momento somos jueces, si en algún momento manejamos algún tipo de cargo público en el aspecto propio de la jurisdicción, no debemos olvidar, no debemos
podemos evitarnos muchísimos problemas si nosotros seguimos precisamente esta visión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. También las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas de violaciones de derechos humanos. Muy bien. Entonces, dicho lo anterior, es como básicamente como una introducción del rol que tiene la Corte en todos estos temas. Pero aquí vamos a aterrizar, vamos a empezar a hablar de uno de estos grupos en condición de vulnerabilidad. En esta sesión vamos a hacerlo respecto a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, todo tiene una base normativa, todo tiene un fundamento de la convencional. En este caso, vamos a hacer referencia al artículo 19. Este artículo 19 de la convención señala que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Entonces, nos señala eso la convención. Entonces, aquí vamos a ir viendo cómo la Corte ha ido desarrollando, ha ido dotando de contenido a ese artículo 19. Entonces, el artículo 19 lo vamos a tener siempre en mente cuando estemos hablando de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué nos ha dicho la Corte? Aquí vamos a ir viendo una serie de casos donde la Corte ha ido desarrollando algunos temas bien interesantes. Por ejemplo, en materia de derechos de niñez, la Corte Interamericana ha tratado de forma pormenorizada los alcances. Por eso les decía yo, el contenido, los dota del contenido, los límites, el alcance que tiene ese artículo 19. Entonces, se dice que esta norma constituye una obligación estatal que se suma a las ya generales, mínimas básicas, de respeto, de garantía de no discriminación, en aquellos casos en que la persona titular de los derechos es alguien que no haya cumplido los 18 años de edad. Entonces, ese es como el parámetro etario para la consideración de la niñez. Entonces, de este análisis, la Corte ha tratado además el tema de los sujetos de protección, lo cual ha hecho mediante la definición de un sujeto protegido, del desarrollo progresivo y de la situación de vulnerabilidad. Esto es bien importante porque la Corte señala, y lo vamos a ir viendo, que los niños, en general, los niños, niñas, adolescentes, ¿verdad? Por el mero hecho de ser niños, niñas o adolescentes, se encuentran en una situación de vulnerabilidad. O sea, ahí no hay que probar nada. O sea, el hecho de que un niño tenga esa condición, que una niña tenga esa condición, desde ese mismo momento debemos nosotros partir que son personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Entonces, pero habrán situaciones donde las situaciones fácticas, las circunstancias de un niño y de una niña o de un adolescente los exponen aún más a mayor vulnerabilidad. O sea, de por sí son vulnerables, pero hay circunstancias que los ponen en condición de una mayor vulnerabilidad. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, pero sí quiero dejar en su mente ese detalle. De entrada, son personas en condición de vulnerabilidad. Son grupos etarios en condición de vulnerabilidad. Entonces, también la jurisprudencia nos ha dicho, ¿verdad? Respecto al Corte Juris Internacional, respecto de la protección de los derechos de estos niños, niñas o adolescentes, también los alcances de la figura del interés superior del niño aplicado al sistema del derecho convencional. Finalmente, la jurisprudencia ha esbozado referencias sobre la prohibición de discriminación. Entonces vamos a ir viendo poco a poco estos detalles. Por ejemplo, aquí tenemos un caso que es muy paradigmático, es un caso que se denomina niños de la calle. Y aquí básicamente es un caso que fue tramitado, que fue prácticamente promovido contra Guatemala, contra nuestro hermano país, y en el cual existió una sentencia de fondo el 19 de noviembre de 1999, es decir, a finales del siglo pasado. Entonces,
en este caso de niños de la calle, de la corte, básicamente se refiere a la violación de los derechos humanos de 5 jóvenes, 3 de ellos menores de edad, que vivían en situación de calle, o sea, es decir, personas que no tienen un lugar, una vivienda, que prácticamente viven en la calle y que bajo esa situación, bajo esa condición, fueron secuestrados, fueron torturados y asesinados por agentes estatales de Guatemala entre junio y julio de 1990. Entonces, este es básicamente un mero resumen, ¿verdad? De eso. El caso es muy amplio, pero nos evidencia varias cosas y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Acá, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso ante la Corte en 1997, alegando precisamente que Guatemala, el Estado guatemalteco, era responsable por la violación de los artículos 1, 4, 5, 7, 8, 19 y 25 de la Convención Americana. Entonces, ¿qué nos dijo la sentencia de la Corte? La Corte emitió su sentencia el 19 de noviembre del 99, como les mencionaba, y declaró que el Estado guatemalteco había violado los siguientes derechos: derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, a las garantías judiciales, así como a la protección judicial y a los derechos del niño de las víctimas. También la Corte destacó el tema de que se trataban de personas jóvenes que estaban en situación de vulnerabilidad. Y esto, además de que la conducta estatal, es decir, lo que hicieron estos agentes, violaba la Convención Americana, y no solo eso, sino que también violentaban por conexión otros instrumentos internacionales que obligan a los estados a proteger a los niños, a asistirlos, a darles precisamente medidas que les eviten ese riesgo y sucedió todo lo contrario. Agentes estatales atacaron a estos niños. Entonces, por eso es que nosotros debemos tener siempre en consideración este aspecto. Cuando nosotros pensamos en un Estado, o sea, el Estado es una creación, ¿verdad? Que nosotros muchas veces podemos imaginar ¿y dónde está el Estado? Pero lo cierto es que el Estado son personas. El Estado son funcionarios que toman decisiones. Y el Estado también son agentes que representan a ese Estado. Son jueces que representan a ese Estado. Son legisladores que representan a ese Estado. Son funcionarios que, en fin, representan a un Estado determinado. Entonces, las decisiones, las acciones que toman pueden tener una relevancia en el ámbito interamericano en el caso de que tomen decisiones que vulneren derechos humanos. Entonces, la Corte en esa sentencia ordenó al Estado que investigara los hechos y sancionara a los responsables. Además, que debía reparar a los familiares de las víctimas y que de igual manera debía adoptar medidas para prevenir la repetición de hechos similares. Aquí aparece la figura que vamos nosotros a escuchar constantemente cuando ya comencemos y ya sea parte de nuestra cultura jurídica el estudio de las sentencias. Por ejemplo, la figura de la garantía de no repetición. Es decir, la Corte Interamericana busca dentro de sus sentencias que tengan un impacto. Recordémonos que la Corte, cuando emite una sentencia, tiene una altura moral. O sea, la Corte habla desde una altura, desde un pedestal moral, que además tiene un impacto político, porque el Estado que es condenado por vulnerar derechos humanos es un impacto muy fuerte, porque queda ante la comunidad internacional evidenciado que en ese Estado específico se vulneran derechos humanos. Y ya esto ya no es una creencia, sino que ha habido un proceso donde se ha determinado que ha existido vulneración de derechos en ese territorio.
Y ya está documentado y todo eso dio lugar a una sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, por eso les digo, la Corte Interamericana tiene esa estatura moral en sus decisiones y además tiene un efecto político. Y como sabe que el impacto es muy fuerte, también uno de los aspectos que busca la Corte es que esos hechos que se han juzgado, esos hechos que se conocieron en ese caso determinado, no vuelvan a ocurrir. O sea, busca eso. Entonces, las garantías y las medidas para que no se repitan esos tipos de hechos también son muy importantes. Y la Corte Interamericana les da seguimiento a ese tipo de casos para que no vuelvan a ocurrir. Muy bien. Entonces, cuando los estados, dijo la Corte en esa sentencia, violan los derechos de los niños en situación de riesgo, como esos niños de la calle, vaya, recordemos, los niños son grupos en condición de vulnerabilidad, pero los niños de calle tienen una doble condición de vulnerabilidad, o sea, tienen otras circunstancias que potencian, que elevan el riesgo de ellos en la vida, ¿no? Entonces, por eso se dice que los hace víctimas o los hizo víctimas de una doble agresión. Primero porque el Estado guatemalteco no evitó que estos niños fuesen lanzados a la miseria. Entonces, no ejecutó ningún tipo de medidas que protegiesen a estos niños para que no estuviesen en esa condición. Entonces, al no hacerlo, al no evitarles eso, los privió de unas condiciones mínimas de existencia que puedan considerarse dignas. Y entonces, obviamente, con ello les impidió el libre y pleno desarrollo de su propia personalidad. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que hemos hablado en el módulo anterior. Se recuerdan que mencionábamos de los proyectos de vida, del libre desarrollo de la personalidad. Entonces, pero un niño que está en la calle, un niño que no está protegido, un niño que está a expensas de cualquier cosa que le pueda ocurrir, ¿cómo podemos nosotros imaginarnos que va a tener claridad, que va a tener fe en un proyecto de vida si todas sus circunstancias son sumamente adversas? Es decir, no tiene un apoyo del padre, de la madre, no tiene apoyo estatal, no tiene apoyo de la sociedad. Es más, tiene discriminación completa, ¿verdad? Tiene todo en contra. Entonces, ahí precisamente donde debe existir mecanismos de parte del Estado para se desarrollen y se potencie en alguna medida este proyecto de vida que, si se les deja a la buena de Dios, como se dice coloquialmente, están únicamente, completamente indefensos, ¿no? Entonces, también se dijo que la segunda agresión es que se atenta contra su integridad física, psíquica y moral, y hasta con su propia vida, que fue lo que ocurrió en ese caso. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, en la parte de esta diapositiva, vamos a ver que, por ejemplo, yo les he puesto el fundamento, digamos, de donde se emitió este tipo de sentencias, es decir, como la base jurisprudencial de lo que se va a desarrollar. Aquí se habla, por ejemplo, de los derechos de los niños. Entonces aparece en una opinión consultiva, acuérdense la función consultiva de la Corte, en la opinión consultiva OC-17 pleca 02 del 28 de agosto de 2002, donde aparece lo siguiente. Nos dice la Corte Interamericana, nos explica, prácticamente nos informa que los niños poseen todos los derechos que le corresponden a los seres humanos, pero además tienen especiales derechos que se derivan de esa condición y que les corresponden deberes específicos a la familia, a la sociedad y al Estado. Esta es una tríada de responsabilidad del cumplimiento de los derechos de los niños. También nos ha dicho en esta opinión consultiva la Corte que es importante observar que en la mayor medida posible la prevalencia del interés superior del niño
la Convención de Derechos del Niño establece que este requiere cuidados especiales. Y además la Convención Americana nos habla de medidas especiales de protección. Siempre bajo esta visión, ¿no? Que el niño necesita esas medidas, necesita un tratamiento diferenciado que busque protegerlo ante determinados ataques, ante determinadas situaciones. Entonces, aquí en ambos casos, la necesidad de adoptar estas medidas o cuidados proviene de la situación particular de los niños en las cuales se debe considerar siempre su inexperiencia, su inmadurez, su debilidad. Siempre. Entonces, aquí aparecemos con otro concepto. Por ejemplo, las medidas de protección. Aquí esto nos lo dijo la Corte en el caso de los hermanos Gómez Paquillauri versus Perú. Y es una sentencia del 8 de julio de 2004. Nos explica la Corte Interamericana que el artículo 19 de la Convención impone a los estados la obligación de adoptar estas medidas de protección que son requeridas por su propia condición de niños. Entonces, el concepto de medidas de protección puede ser interpretado tomando en cuenta otras disposiciones. La Corte ha dicho que al dar interpretación a un tratado no solo se toman en cuenta los acuerdos e instrumentos formalmente relacionados con estos, sino también al sistema dentro del cual se inscribe. Entonces, nosotros, cuando buscamos analizar este concepto de medidas de protección, no nos vamos a quedar únicamente con lo que nos diga la Convención Americana, sino que también vamos a tener que hacer investigación de lo que dicen otros cuerpos normativos de carácter internacional para poder alcanzar el resultado que nosotros buscamos, salir y conocer el contenido de este tipo de figuras. Entonces, por eso es que al hablar de medidas de protección, que nos menciona también la Convención Americana, debemos irnos a la Convención de los Derechos del Niño. Esta, como lo sabemos, es una norma, es incluso el tratado internacional que más ha sido ratificado a nivel internacional. Entonces, aquí esta convención tiene diversas disposiciones que hacen referencia a esta obligación del Estado respecto a los niños que se encuentren en supuestos similares a los que se examinan en el caso concreto que se estaba analizando y que tiene relación con ese artículo 19. Entonces, ahí vamos viendo que se mezcla y que se entrelaza ambos cuerpos normativos. Entonces, aquí precisamente el artículo 2, artículo 6 y el 37 se habla precisamente de la vinculación que tiene con el concepto de medidas de protección a que hace referencia ese artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, es importante que vayamos advirtiendo eso, ¿verdad? Cómo la Corte nos va explicando, nos va señalando cómo debemos interpretar y cómo debemos fortalecer estos conceptos para lograr su verdadero contenido. Muy bien. Entonces, en estas medidas de protección debemos señalar que entre las más destacadas están las referentes a la no discriminación, ¿verdad? Establecer medidas para que los niños, niñas y adolescentes no sean discriminados. También a que se prohíba la tortura, obviamente a cualquier ser humano, ¿verdad? Está prohibida, pero hay que ejercer medidas específicas en el caso de los niños, niñas, adolescentes y las condiciones que deben observarse cuando los niños están privados de libertad. Deben tener condiciones distintas respecto a lo de los adultos, ¿no? Esto como una medida de protección precisamente de su integridad y de sus aspectos físicos, psicológicos, morales, etc. Entonces, ahora viene y nos aparece dentro de la jurisprudencia interamericana otros conceptos como el interés superior del niño. Esto ya lo hemos visto, ya lo hemos analizado en algún momento, pero conviene traerlo a colación nuevamente porque esta es una figura central, es una figura transversal
y en todos los casos donde estén envueltos situaciones de la niñez, siempre nosotros debemos hacer alusión y debemos resolver la situación jurídica que estamos examinando conforme al interés superior del niño. Pero hay que tener cuidado. Con este concepto hay que tener mucho cuidado porque en nombre del interés superior del niño podemos cometer las mayores injusticias, podemos cometer las mayores vulneraciones a los propios derechos del niño. Así que hay que tener cuidado siempre cuando leamos en virtud del interés superior del niño se resuelve, pero hay que ver si efectivamente ese interés superior ha sido efectivamente garantizado por estos entes encargados de ello, porque podríamos estar en presencia de grandes transgresiones siempre envueltas en este supuesto interés superior. Entonces, aquí debemos comprender que cuando hablamos del interés superior, estamos haciendo alusión a, a la plena satisfacción de derechos del niño, niña o adolescente, y que todas las normas jurídicas, que todas las actuaciones, todas las decisiones que se emitan y que esté un niño en medio, que esté un niño siendo vinculado a un aspecto específico, nosotros debemos resolver siempre bajo esa perspectiva, ¿verdad? Bajo esa interpretación de darle el interés superior. Entonces, el Estado está obligado a prestar atención especial a las necesidades y a los derechos de las víctimas en consideración a su condición de niñas. Y aquí ya partimos a otro aspecto. Cuando nosotros hablamos de interés superior del niño, debemos entenderlo que también están incluidas las niñas, ¿verdad? Eso es claro. Pero también la Corte Interamericana tiene un especial cuidado en señalar que la niñez como tal está en condición de vulnerabilidad, pero la niña, ¿verdad? Como una parte de ese todo que es la niñez, tiene especial condición de vulnerabilidad. Es un grupo aún más vulnerable. Estamos hablando de vulnerables, pero hay más vulnerables. Entonces, ya vamos a ir viendo que la Corte Interamericana ha establecido que se ha determinado por la misma experiencia, por el mismo análisis de los casos, que las niñas tienen mayor condición de vulnerabilidad por el aspecto sexual, ¿verdad? Por las violaciones sexuales a las que en muchas ocasiones son sujetas, al tema de la trata de personas, el tema de la prostitución, de la inducción a la prostitución, etcétera, ¿no? Todos esos aspectos que nosotros advertimos en las niñas tiene un especial aspecto de protección, un mayor ámbito de donde necesitamos proteger a estas niñas. Entonces, dentro de todo este escenario, vamos a ir advirtiendo que la Corte cuida también otros aspectos que a lo mejor a nosotros nos parecen que son parte del paisaje, pero que la Corte tiene el suficiente eh, detalle para advertirlas y que no pasen por alto, sino que indique y que señale que ahí están aspectos que hay que respetar. Y aquí aparece un concepto, por ejemplo, el de identidad cultural. Aquí, por ejemplo, se establece en este caso de Chitaí, Nech y otros versus Guatemala, ahí aparece Guatemala otra vez, con respecto a la identidad cultural de los niños y niñas de comunidades indígenas. El artículo 30 de la Convención de los Derechos del Niño establece una obligación adicional y complementaria que dota de contenido al mencionado artículo 19 que hemos venido hablando, y que consiste básicamente en la obligación de promover y de proteger el derecho de los niños indígenas a vivir de acuerdo con su propia cultura, con su propia religión y su propio idioma. Entonces, imagínense, cuántas veces nos hemos puesto a pensar nosotros, ¿verdad? Que un niño que pertenece a estas comunidades indígenas, en cuántas ocasiones se ven vulnerados sus derechos
precisamente porque se les quiere imponer otra cultura, se les quiere imponer otra religión, se les quiere imponer otra lengua, o se les quiere imponer incluso la forma de ver el mundo de las personas que no pertenecen a esa comunidad indígena. Y eso es parte de un derecho de la niñez, conservar su identidad cultural. Entonces, esto es una situación que, digamos, en nuestro país se observa menos, ¿verdad? Por los motivos que nosotros conocemos. Pero en Guatemala, que hay un mayor, digamos, son más fuertes estas comunidades indígenas, hay un mayor número, ahí se evidencia aún más. Y la Corte Interamericana ha puesto un especial énfasis a ello, a la protección de estos niños. Porque ya recordemos, los niños de por sí son vulnerables, pero si a eso le sumamos que son pobres, que viven en condiciones de pobreza y que viven en comunidades que son excluidas, que están alejadas de los centros económicos, que están alejadas de la protección del Estado, que están alejadas del ámbito educativo, que están alejadas de todo y que aún así todavía vienen y no se les respeta sus propias culturas, su propia identidad cultural, estamos avanzando ante otros escenarios que no son eh, nada saludables en materia de derechos humanos, ¿verdad? Así que hasta la identidad cultural, la Corte Interamericana ha hecho énfasis en materia de jurisprudencia de derechos de la niñez. Luego, tenemos otro aspecto, como es el interés superior del niño, en este caso de la niña, en procedimientos efectuados en contra de los niños, niñas y adolescentes. Este es un caso de Rosendo Cantú y otra versus México. Aquí nos dice lo siguiente, básicamente que existe una obligación estatal de proteger el interés superior de los niños y niñas durante cualquier procedimiento en el que estos estén involucrados. Y esto implica lo siguiente, primero se le debe suministrar una información y que se implementen los procedimientos adecuados, adaptándolos, perdón, a esas necesidades muy propias de los niños, niñas, adolescentes. Que además se garantice la asistencia técnica letrada de acuerdo con sus necesidades. De igual modo, se debe asegurar en los casos en que los niños o niñas hayan sido víctimas de delitos, como por ejemplo los abusos sexuales u otras formas de maltrato, también debe garantizarse el derecho a ser escuchados, a que se ejerza esa plena protección y que las personas que los entrevisten estén realmente capacitados para atenderlos. Y precisamente aquí vemos un aspecto muy esencial, es decir, que dentro de nuestros sistemas de justicia y dentro de los órganos administrativos que están relacionados en la atención y protección de estos grupos, estén completamente capacitados para atenderlos, precisamente porque no es lo mismo entrevistar a un niño que entrevistar a un adulto, ¿verdad? Debemos partir de que son situaciones diferentes. Se debe crear otro ambiente, otro escenario, para que el niño no se sienta intimidado, para que el niño no se sienta juzgado y para que el niño no se sienta revictimizado, ¿verdad? Todos estos aspectos nosotros como operadores jurídicos debemos tenerlos siempre en consideración. Y no solo porque en algún momento a nosotros nos toque trabajar en una institución donde, no, donde tengamos que ver ese tipo de casos, porque pueda que no sea esa la situación, sino que nosotros somos abogados, por ejemplo, que advertimos que al niño adolescente lo están tratando como un adulto, lo están interrogando como que fuese una persona mayor de edad. Y no debe darse de esa manera porque los interrogatorios, es decir, las entrevistas y demás, deben efectuarse en un entorno seguro, que no revista un ambiente hostil, que no sea inadecuado, sino que sea completamente acorde a lo que se busca. Por eso es que nosotros vemos mecanismos como los que se utilizan, por ejemplo, en la cámara Gesell, ¿verdad?
en la cual se recrea un ambiente bonito, un ambiente agradable para el niño, y un especialista comienza a platicar con él, comienza a buscar, a obtener información que surja del propio niño, pero de una manera natural, sin que exista revictimización. No se le está preguntando, ¿y qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Verdad? Tenés que contarme, ¿y vos qué hiciste? ¿Por qué lo permitiste? No hay ese ambiente o esa estructura de diálogo inquisitivo y que fuese completamente revictimizador, sino que en un ambiente natural el niño pueda señalar situaciones que nos lleguen a la verdad real de los hechos. Y luego también tenemos aspectos que nos dice la Corte Interamericana, que se debe procurar que los niños y las niñas no sean interrogados en más ocasiones que las que sean necesarias para así evitar la revictimización o un impacto traumático en el niño. Entonces, en la medida de lo posible, debe existir esos encuentros en la menor medida posible. Es decir, que no sean continuos ni sean muchos, precisamente para evitar esa revictimización y ese trauma. Porque recordemos que los niños están en una etapa de la vida donde eh, fácilmente pueden ingresar en un estado traumático de lo que han vivido. Incluso a nosotros como adultos nos cuesta enfrentar situaciones. No se diga a un niño que no tiene el bagaje de experiencia, el bagaje de madurez para enfrentar situaciones difíciles. Entonces, debemos ubicarnos siempre bajo ese escenario. Entonces, el interés superior del niño también se evidencia en estos procedimientos. Hasta en esos momentos deben respetarse. Muy bien. Luego vamos a ver una serie de aspectos de normativas dentro del Corpus Juris Internacional en esta materia. Aquí la Corte Interamericana ha afirmado que la Convención Americana y la Convención sobre los Derechos del Niño forma parte de un muy comprensivo Corpus Juris Internacional de Protección de los Niños, que sirve para fijar el contenido y los alcances de lo que nos establece aquel artículo 19 que comenzamos a hablar en el inicio de esta sesión. Entonces, nos dice también que en el caso que existan conflictos armados no internacionales, se deben, por ejemplo, aplicar otros cuerpos normativos. Y aparece ahí el artículo 4.3 del protocolo adicional 2 a los convenios de Ginebra, el que dispone lo siguiente: se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten, y en particular se tomarán las medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias temporalmente separadas. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso similar en el caso Contreras y otros versus El Salvador. Ya aparece nuestro país aquí en una sentencia. Entonces, vemos que la Corte Interamericana tiene claridad de todos estos temas, porque nos dice, miren, no es solo la Convención de los Derechos del Niño, no es solo la Convención Americana, sino que hay otros cuerpos normativos que son tratados internacionales de derechos humanos, del derecho internacional humanitario, que en determinado momento puede ser aplicable también como Corpus Juris Internacional en materia de derechos de la niñez. Entonces, lo vamos ampliando según la circunstancia del caso. Aquí pasamos, por ejemplo, a la violencia contra las niñas. Ya eh, nos hacemos de manera específica con este grupo, ¿verdad? Con niñas. ¿Qué nos dice la Corte? Nos dice la Corte algo muy importante, que la violencia contra la mujer es un fenómeno real, ¿verdad? La violencia contra la mujer es un aspecto social que lastimosamente no ha sido erradicado, que sí se están generando las condiciones para eh, combatirlo. Se crea una institucionalidad, se crean todos estos mecanismos de defensa de la mujer, pero es un fenómeno que está lejos de aún alcanzar su erradicación. Entonces, como existe una violencia contra la mujer en general, debe existir un deber de garantía que debe tener una intensidad superior respecto a las niñas, como mujeres, ¿verdad? Como mujeres que son. Entonces,
aquí se dice, y lo ha dicho muy claramente la Corte, que la vulnerabilidad consustancial a la niñez, que ya hemos hablado, se puede ver potenciada por la condición de mujer. Aquí estamos hablando ya del aspecto propio de una niña. Entonces, lo ha dicho con claridad la Corte, que las niñas son particularmente vulnerables a la violencia. Las niñas son particularmente vulnerables a la violencia. Con esto no queremos decir que los niños no. Claro que también son vulnerables, pero por condiciones propias, culturales, en el cual las mujeres también son propensas a sufrir violencia por el hecho de ser mujeres, entonces las niñas de igual manera adquieren una mayor riesgo, un mayor riesgo que incluso un niño. Entonces, ¿qué nos dice la Corte? Nos dice que esta especial intensidad se traduce en un deber estatal de que se debe actuar con una mayor diligencia, que debe asegurarse por todos los medios el ejercicio de los derechos y el goce de estos frente a la posibilidad de vulneración por cualquier acto que implique violencia de género o que pudiesen derivar en esa violencia. Entonces ya aparece este concepto de género, violencia de género. Todo esto, estos son conceptos que se han ido desarrollando por parte de la Convención Americana, que le da precisamente, dota de contenido a estos conceptos que están ahí regulados en determinados tratados internacionales. Pero ya en el caso, con los casos concretos, la Corte aprovecha y nos explica los alcances y el contenido de eso. Muy bien. Entonces, respecto a esto, nos dice la Corte Interamericana en su jurisprudencia que debe existir una prevención, hay una obligación de prevención y ahí la Corte señala que deben efectuarse todas las medidas de carácter jurídico, de carácter político, de carácter administrativo y también cultural que permitan promover la defensa de los derechos humanos y que aseguren que cualquier violación a estos derechos sean consideradas como un hecho ilícito y que por lo tanto deben existir sanciones en contra de las personas que los cometan, así como también la obligación de indemnizar a las víctimas por cualquier consecuencia, por cualquier agravio que se genere con este tipo de actos. Entonces, cuando hablamos del deber de prevención, esto implica que el Estado debe estar interesado ejerciendo políticas que vayan en esa línea, en promover precisamente la defensa de los derechos humanos en todos estos aspectos. Cuando hablamos, por ejemplo, de violencia de género, tenemos que ver que exista, por ejemplo, temas desde la perspectiva normativa de protección a la mujer. Desde el ámbito político, ¿qué tanto se está generando movimientos para la defensa de los derechos de la mujer? ¿Cuántos cambios culturales han existido para promover esta defensa? Y aquí yo les pregunto, ¿cómo ven, cómo advierten ustedes eso en nuestro país? Por ejemplo, aquí estamos hablando del tema de la violencia de género. ¿Consideran ustedes que hay un marco jurídico suficiente para considerar que el Estado salvadoreño está previniendo la violencia de género, este ataque a estos derechos? Y si también se están existiendo aspectos de carácter cultural que vayan potenciando la erradicación de este fenómeno. ¿Cómo lo ven ustedes en este momento? Me gustaría escucharlo. Buenas noches. Creo que en nuestro país algo que es de destacar, quizás más que los cambios a nivel jurídico, que quizás yo no estoy tan al tanto, ¿verdad? Pero es las cuestiones a nivel cultural, que sí no considero que se esté haciendo mucho trabajo al respecto, ¿verdad? Y que creo que es una de las cuestiones más importantes al hablar de este tipo de violencia de género y demás, ¿verdad? Entonces creo que en esa parte sí nos hace falta mucho porque una cosa es lo que está en las leyes y otra cosa es lo que se practica, ¿verdad? Y la práctica es
principalmente regida a veces por nuestras creencias, la cultura y el sistema machista en el que vivimos. Entonces, ¿usted percibe de que culturalmente no hemos dado pasos importantes para erradicar este fenómeno y que jurídicamente tampoco? ¿O cómo lo calificaría? Fíjese que a nivel jurídico sí no me atrevo a decirlo tanto porque no estoy tan segura, ¿verdad? No conozco a profundidad, pero a nivel cultural considero que sí nos falta un largo camino por recorrer. O sea, la mayoría de las personas aún están renuentes al tema. Lo considero yo, ¿verdad? Ok, muy bien, muchas gracias. Vaya, aquí esto, como lo vemos, es un proceso largo, ¿verdad? Es un proceso largo y indudablemente ahorita lo estamos mencionando desde la perspectiva de violencia de género, pero podemos hablar de otros tipos, ¿verdad? Pero el mecanismo de prevención debe ser para todos. Ahorita les traigo el de género por ser un aspecto muy particular, ¿verdad? Pero pueden haber más. Dígame, licenciado Romero. Sí, que respondiendo un poco a la pregunta, yo recuerdo el módulo pasado, hablábamos justamente acerca de la ley especial integral para una vida libre de violencia y creo que va encaminada un poco hacia la protección de los derechos humanos de las mujeres. Y creo que han habido algunos avances en relación a justo a materia de protección de derechos humanos para las mujeres, pero que todavía falta mucho, ¿verdad? Creo que se están dando pequeños pasos, pero como lo mencionaba la compañera, ciertos aspectos culturales que son difíciles de romper y que van a requerir mucho trabajo y constancia ante todo. Igual, algo que he notado últimamente es este tema del acoso en los buses o microbuses. He visto muchos stickers que están haciendo esto muy evidente, ¿verdad? De que es una realidad. Hay acoso en los buses o miradas incómodas que se le hacen a las mujeres, etcétera. Y qué chivo, cuando lo leo, digo, qué genial que ya se está haciendo conciencia de esta realidad, ¿verdad? Y así otras cosas también como ciertas políticas en relación al trabajo, ¿verdad? Cuando tiene que existir un cierto número de mujeres que también apliquen y esto, vea, más o menos por ahí va mi aporte. Creo que sí han habido avances, pero todavía hace falta. Ok, muy bien, muchas gracias, licenciado. Sí, la verdad que es un largo camino, por eso les decía yo que es un proceso, ¿verdad? No es algo que podríamos decir, ya llegamos, ya en nuestro país ya la violencia no existe y demás. Pienso que se han dado pasos, ¿verdad? Desde la perspectiva jurídica, precisamente porque existen normas que ya establecen, que sancionan ese tipo de conductas. Existen tribunales especializados que conocen de este tipo de casos. Existe también un aspecto propio de participación de hasta cierto punto que se les permite a las personas, digamos, exponer este tipo de situaciones y que ya no se ven normalizadas, ¿verdad? Digamos, ya alguien es capaz de señalarlo, de decir, esto no es posible que esté sucediendo y se queja. Y en el pasado eso no se hubiese imaginado porque hubiese sido una completa rechazo de la sociedad. Pero como precisamente por este aspecto la sociedad va evolucionando, y entonces, como muy bien lo dijo la licenciada que nos dio la opinión anterior, hay muchas cosas de que no avanza porque cierto sector no lo busca, no busca, digamos, sensibilizarse sobre el tema, sino que siempre hay como cierto eh, sector así que se queda un poco ante ese cambio cultural. Entonces, con un sector muy conservador, ¿verdad? Pero lo cierto es que los cambios vienen y se van palpando y a lo mejor no son a la velocidad que uno esperase o quisiese, pero hay un avance y uno esperaría que con el paso del tiempo y con el aspecto propio del cambio cultural, que es lo que en algún momento va a evitar que eso se dé ya en la práctica, porque ahorita deben existir mecanismos jurídicos que sancionen lo que ya está, ¿no?
Pero ahorita es como, digamos, las personas ya que se dieron toda su perspectiva de educacional bajo un modelo. Entonces, estas personas se enfrentan ante lo jurídico. Saben que hay conductas ilícitas que ya están prohibidas por la ley, que antes se perdonaban o antes se consideraban parte de lo normal, pero ahora no es así y que incluso pueden existir consecuencias jurídicas. Entonces, ahí les aplica a estas personas, pero el aspecto cultural va desde la perspectiva de que desde las nuevas generaciones ya no se permitan, ya no se toleran determinadas conductas. Entonces, es esa línea, ¿no? Muy bien. Entonces, también este tema de la prevención, por ejemplo, en la Convención Belén do Pará aparece el deber de prevención de las mujeres, incluso de las niñas, ¿verdad? Entonces, estamos viendo de que el corpus juris se amplía bastante en estos temas. Muy bien. Entonces, la estrategia de prevención que deben tener los países, nos dice la Corte Interamericana, debe ser integral, porque debe tener en cuenta los factores propios de riesgo, a estudiar los factores de riesgo y ahí dirigir sus métodos de acción, sus políticas, sus planes. Y a la vez, nos dice la Corte, deben fortalecerse las instituciones para que estos proporcionen una respuesta efectiva cuando hay una violencia contra la mujer. Entonces, institucionalidad y también verificar cuáles son estos factores de riesgo. Entonces, implica un análisis, implica un estudio sistemático de los fenómenos sociales que dan lugar a un determinado tipo de violencia. Entonces, debemos partir de la idea de que cada país tiene sus propias particularidades. Entonces, alguna situación, digamos, en México podría ocurrir de un modo, aquí en El Salvador ocurre de otra, en Costa Rica ocurriría de otra, en Uruguay habría otra manera. Y podría a lo mejor en cada uno de los países tener diferente intensidad porque a lo mejor en alguno de estos países ese fenómeno ya fue superado o está a su mínima expresión y en otros países está sumamente elevado. Entonces, habrá que analizar caso por caso dependiendo de cada país. Sin embargo, más allá de esas consideraciones fácticas, lo que sí es una regla general para todos es que se deben fortalecer las instituciones. Y por eso es importante, por eso es clave que existan estas instituciones encargadas de protección a la mujer. Entonces, como nos decía Elisa Romero, el aspecto como esta normativa de la ley, ¿verdad? Que existan estos órganos que son completamente especializados, hay una jurisdicción especializada para ello. ¿Qué le indica la especialización? Implica que el juez o la jueza que va a atender esos casos tiene una preparación especial. No es cualquier juez, no es cualquier jueza, es una jueza especializada en violencia de género, porque va a tener una perspectiva que no tiene el juez penal normal, digamos. No obstante, el juez penal normal también tiene obligación de enjuiciar los casos que conozca bajo la perspectiva de género. Eso también debemos tenerlo en consideración. Sin embargo, esta especialización de los tribunales permite que no exista ningún tipo de duda, permite que no existan justificaciones. Es que la jueza no juzgó con perspectiva de género, si precisamente esa es su formación. Debe verse desde ese escenario, ¿no? Muy bien. También los estados deben tomar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres o niñas pueden ser víctimas de violencia. Y también que un estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos sea cometida entre particulares dentro de su jurisdicción. Esto es bien interesante porque en algún momento se establecía el debate. ¿Y qué pasa cuando existen casos de violencia de género? Implica que el Estado no ha cumplido con su deber de prevención. Es que el hecho de que el Estado o que en un determinado país existan casos de violencia de género, no significa que el Estado no esté haciendo las cosas, ¿verdad? Entonces debemos como que diferenciar esta situación.
porque los ataques de particulares pueden surgir en cualquier momento, ¿verdad? Lo importante es que existan los mecanismos estos de prevención y también de sanción cuando el caso ya ha ocurrido, cuando la situación ya ha acontecido. Pero el criterio de la Corte es que o sea, no se va a condenar a un Estado por cualquier violación de derechos que ha sido cometida por particulares en su territorio, ¿verdad? Distinto es el caso cuando es el propio Estado que violenta a las mujeres, ¿verdad? Entonces ahí ya sería diferente, pero cuando se trata de particulares, tendría que analizarse desde otra perspectiva. Muy bien. También debemos señalar que las obligaciones convencionales no implican una responsabilidad ilimitada de los estados, bajo esa lógica que les he mencionado, frente a cualquier acto, frente a los hechos que los particulares cometan, ya que las medidas de prevención, los deberes que implican adoptar esas medidas, van a ser condicionados al conocimiento propio de una situación específica de riesgo y que ésta va a ser analizada precisamente de acuerdo a las posibilidades de prevenir o de evitar el riesgo que se está analizando. Entonces, acá precisamente por eso es que el criterio es que no va a ser atribuible de forma automática al Estado, sino que cada caso concreto deberá analizarse, ¿verdad? No porque ocurrió, por ejemplo, un feminicidio, vamos a decir que ese Estado es responsable por el feminicidio. Distinto es el caso que, por ejemplo, se pueden analizar cómo reaccionó el Estado ante ese feminicidio. Imaginémonos, hay un caso muy importante que se los voy a compartir también, que es una sentencia que se conoció en la Suprema Corte de México, en el amparo 1284/2015, en lo cual la Corte de Justicia de México determinó que en un caso donde falleció una persona, una mujer, toda la investigación que se realizó por parte de las entidades que se encuentran facultadas para ello fue realizada sin perspectiva de género. Es decir, y se los comento un poco el resumen. Esta persona, Carla Postigos se llamaba, trabajaba en un bar. Esta persona llegaba a 2, 3 de la mañana trabajando en un bar porque ese era su trabajo, ¿no? O sea, de esa manera lograba satisfacer sus necesidades básicas. Pero resulta en una noche, a eso de la 1 de la mañana, se escuchan unos vidrios quebrarse, ¿no? Y de repente aparece el cuerpo de ella junto con esos vidrios y resulta que ella recibió o estuvo, con los vidrios se hizo unas heridas muy fuertes, le sangró mucho y demás, ¿verdad? Para resumírselos, ella falleció. Ella falleció momentos después en el hospital y demás. Entonces, el tema aquí fue que se dijo en la investigación que se realizó por esa muerte que había sido un accidente de trabajo, que no había, digamos, no había una mano criminal, no había una intención de un homicidio, sino que lo que había era una negligencia de parte del empleador en no poner rótulos, en no poner avisos, en también el tipo de piso que estaba ahí, que daba posibilidad a que a una persona se deslizara y ocurriese lo que pasó de la muerte. Pero ese caso, cuando ocurrió, llegaron los familiares a decir, miren, investiguen bien, o sea, aquí pudo haber pasado algo, o sea, no es posible que haya ocurrido lo que están diciendo. Esa línea de investigación que únicamente implica que la persona es responsable por mera negligencia de no poner determinados rótulos o un determinado tipo de piso en un lugar, ¿no? Entonces tiene que investigarse otros aspectos. ¿Qué pasa con el empleador? ¿Qué tipo de relación tenía con el empleador? ¿Qué pasaba entre ellos? Entonces, todo este tipo de situaciones fue rechazada por los organismos de investigación. Todas esas peticiones del acceso a la justicia que tenían los familiares de esta víctima.
Entonces, al final, dentro de todo este aspecto general, lo que se inició fue una acción penal en contra del jefe, del patrón, ¿verdad? Como entre comillas se dice, de la persona que había fallecido, por un homicidio culposo, ¿verdad? Por precisamente no establecer esos aspectos de seguridad dentro de las instalaciones. Pero esta situación fue muy importante porque dio lugar a que ante esta negativa de justicia y de acceso a la justicia y de permitir ingresar al conocimiento del caso por parte de las personas que eran familiares de esta víctima, elevó ante la Suprema Corte de Justicia de México el conocimiento en un amparo en revisión. Y aquí la Corte fue bien importante en los aspectos que relacionó, y es que decía de que cuando existe una víctima que es mujer, debe tenerse siempre presente que en algún momento pueda darse lugar a que el hecho pudo haber ocurrido por alguna situación de género, por alguna situación de violencia contra la mujer. Al menos hay que descartar esa probabilidad. Y eso no lo hizo las autoridades de investigación de México, sino que se quedaron con una perspectiva absolutamente que la situación había sido un accidente, ¿verdad? Y así se manejó y así se inició el proceso penal y todo lo demás. Pero en ningún momento se tomó la molestia de investigar si ahí pudo haber existido una violencia sexual, porque incluso dentro de los exámenes se determinó que la persona había tenido un aspecto de lucha sexual, ¿verdad? Y existían esos elementos donde probablemente pudo haber pasado algo que dio lugar a esa lucha, a ese forcejeo, y que finalizó con la muerte de la víctima. Entonces la Corte empieza a desarrollar una serie de jurisprudencia con base en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, donde aparece este concepto de perspectiva de género. Entonces, aquí obviamente implica una actuación del Estado. Aquí sí, miren. ¿Por qué? Porque el Estado está obligado a establecer la investigación también en casos de violencia contra la mujer desde la perspectiva de género. Está obligado a incluso desarrollar las líneas de investigación a pesar que den un resultado negativo. Pero lo importante es que se realice de esa manera. Y en este caso no, existía una completa desvinculación de esa perspectiva por parte de las autoridades mexicanas. Entonces ahí vamos viendo donde habrá casos donde puede haber responsabilidad del Estado, habrá casos en que no, porque todo va a depender del actuar estatal, porque vamos a partir de la idea de que violencia siempre va a existir en algún momento en nuestras sociedades. Es normal, ¿no? O sea, no es que sea bueno, ¿verdad? Pero es, digamos, lo anormal sería eso, que no pasase, ¿verdad? Pero ahí vamos a tener que analizar la situación del Estado dependiendo cómo reacciona ante este tipo de situación. Entonces, ese es el escenario que deseo plantearles en esta primera parte, ¿verdad? Para que tengamos esta perspectiva que estamos analizando. Muy bien. Ya ahorita estamos llegando un poco a la fase final de esta sesión. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguna interrogante. Todo está claro, ok. Bueno, entonces pongámosle pausa al contenido académico y ahora quiero saber cómo va el tema de los grupos. No sé si me pueden dar noticias de eso. Pues yo creo que todavía no se ha discutido. En el chat no se ha hecho mención todavía de los grupos. No sé si de pronto podría quedar como opción y entre nosotros nos contactamos para hacer las parejas o de pronto usted las hace, no sé. También qué Bueno, opinan los demás compañeros. Perdón, yo dígame, entré disculpe, yo entré un poquito tarde a la sesión, no estoy al tanto, no sé si pueden repetir las indicaciones por si alguien más también no estuvo al inicio. como no, licenciada, les comentaba que
en este módulo vamos a efectuar análisis de sentencias, como precisamente se trata de un taller jurisprudencial. Entonces, mi idea es que podamos actuar en parejas, que cada pareja desarrolle una sentencia y que estudie, que la analice, que la investigue y que por este medio, pues desarrolle el contenido de esa sentencia, que nos la haga, que nos la comparta, ¿verdad? Es decir, que la exponga. Ambos integrantes expongan la sentencia para que todos nos enteremos de qué trata, ¿no? Entonces, mi plan es ese, o sea, que sean parejas y yo aquí tengo las sentencias para que puedan investigarlas. Entonces, con eso creo yo que ya queda clara la licenciada Catherine sobre el contenido del tema. Muy bien, Muchas gracias. con mucho gusto. Entonces, aquí tenemos una situación porque yo planteaba precisamente que pudiéramos hacerla el día jueves y esta sería la primera evaluación del módulo, ¿verdad? Hacerla el día jueves como son 4, entonces en la segunda sesión y después en la cuarta la siguiente. Pero necesitamos ver, o sea, o si no, pues lo que podemos hacer es que en la plataforma les dejo las sentencias, pero el problema es cómo les asigno a ustedes cada una de ellas. Ese es un poco el problema para que no vayan a repetirla. Ahí es donde me encuentro un poco con la imposibilidad, ya que ahorita, o sea, no han hecho todavía el grupo, ¿no? Y bueno, el otro tema era respecto a una posible, el tema de la fecha, me decía una de ustedes, de la fecha de entrega del trabajo del módulo anterior. Entonces aquí, en virtud de que todavía estamos en contacto, ¿verdad? Quizás estaba pensando en la posibilidad que alargar un poco porque se había puesto para el día miércoles 25. Entonces podemos alargarlo para que fuese el día, el sábado 28. El sábado 28. Pero siempre con la cuestión de que van el día jueves a la exposición de estos temas. Vamos a ver, aquí me aparecen, les voy a decir quiénes me aparecen acá, según sus nombres. Aparece el licenciado Irving Romero, aparece licenciada Cecilia Cepeda, aparece licenciada Catherine Guerra, aparece el licenciado Gerardo Pineda. Vamos a ver. Y Carla Xiomara dice. Y Agustín Enrique. Los apellidos de ustedes me los podrían proporcionar. Ah, ahí está. Agustín Enrique Lizama. Carla Xiomara, así no me aparece el apellido. Y Senia Sierra. Mi apellido es Carla Larios. Ah, vaya, ok, perfecto. Muy bien, entonces ahorita me aparecen ustedes nada más. Entonces, Hay algunos compañeros que creo que no se han podido conectar. Entonces, no sé si ellos en la próxima se les daría o... Mira. bueno, o quizá, bueno, sí, quizá vamos a tener que actuar de otra manera porque sí va a estar bien difícil de realizarlo de este modo que tenía Maestro, previsto. ¿y no es posible que en la clase, no sé, vea, no sé qué tanto contenido se va a abarcar, pero si de pronto el día de la clase, el jueves, ese mismo día, hacemos las parejas, se hacen breakout rooms, las salas pequeñas y se nos asigna como un poco tiempo para leerlo en ese momento y luego presentarlo, como hacer todo ese mismo día? No sé, ahorita solo es como una propuesta y usted nos dirá si es posible, ¿verdad? Pero tendría muy poco tiempo, o sea, si lo hiciésemos así, tendríamos que 15 minutos, 20 minutos y que no es un tiempo suficiente como para
poder preparar, que ustedes preparen el desarrollo, ¿no? Entonces, estoy viendo que quizás vamos a tener que hacerlo individual, entonces. Vamos a tener que hacerlo individual. Mi plan era otro, pero aquí tenemos 7 personas que están conectadas ahorita, 7. Entonces, aquí tengo 7 casos, ¿verdad? Lo haríamos de manera individual. Y las personas que no se han conectado, pues quedarían pendientes para las siguientes sesiones desarrollar otras sentencias. Entonces vamos a hacer algo. Lo voy a hacer así, de una manera muy, lastimosamente no como ese querido, pero de una manera muy directa, ¿verdad? Porque no va a haber ni sorteo ni nada, sino que voy a tener que hacerlo de esta forma. Digamos, al licenciado Irving Romero le tocaría el caso Campo Algodonero versus México. A la licenciada Cecilia Cepeda le tocaría el caso Masacre Plan de Sánchez versus Guatemala. Plan de Sánchez Plan de Sánchez versus Guatemala. versus Guatemala, gracias. A la licenciada Catherine Guerra le tocaría el caso Fornerón e hija versus Argentina. Dijo Fornerón e hija versus Argentina. Exactamente. Bueno, gracias. Al licenciado Gerardo Pineda le tocaría el caso Artavia Murillo versus Costa Rica. Artadia Murillo, licenciado. Artavia Murillo, sí, Ok, muchas gracias. con gusto. A la licenciada Carla Xiomara Larios le tocaría el caso Furlán y familiares versus Argentina. Ese es el licenciada Xiomara Larios, repito, el caso Furlán y familiares versus Argentina. Luego, Ya anotado, gracias. perfecto. Luego el licenciado Agustín Enrique Lizama le tocaría el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile. Atala Rifo me dijo. Sí, caso Atala Rifo y Niñas versus Chile. Y luego de la licenciada Zenia Sierra le tocaría este caso Contreras versus El Salvador. A la licenciada Zenia Sierra sería el caso Contreras versus El Salvador. Perfecto, vale. Entonces, ya estamos notificados, ¿verdad? Estamos notificados de la actividad. Esto va a ser la mitad de la nota del curso, es decir, vale el 50% de la nota del curso. Y la van a desarrollar en la sesión del jueves a las 6 de la tarde de esta semana. Así que Maestro, es solamente explicar el caso. sí, explicar el caso, digamos, el caso fáctico, ¿verdad? Y los derechos violados y el contenido de la sentencia y los efectos, es decir, ¿qué decía la sentencia que tenía que realizar los estados, ¿verdad? Todos estos aspectos de garantía de no repetición, todos estos aspectos simbólicos que también las sentencias de la Corte tiene. Entonces, la idea es que quedemos bastante enterados de qué dijo la Corte y además los hechos, ¿verdad? Porque en el tema de los hechos, uno también le da bastante aprendizaje de las situaciones que pueden dar lugar a vulneraciones de derechos. Entonces, ese sería en términos generales. Así que quedamos ya notificados. Les agradezco mucho su atención. Pasen una feliz noche, descansen y nos vemos el día jueves. Muchas Muchas gracias, gracias. buenas noches. Feliz Feliz noche. noche. Feliz noche, cuídense.